Estamos de vuelta en un show con Tuti, amigos, gracias por su sintonía. Hoy estamos hablando de historias de migrantes, uno de los temas que ha sonado mucho últimamente y específicamente se ha centrado en el tema de los niños. Sin embargo, cada historia, lo decíamos en el bloque anterior, es algo diferente, es un mundo completamente distinto del otro, las razones por las cuales deciden irse, qué pasa cuando son niños los que van en esta travesía tan peligrosa, qué pasa cuando llegan allá, qué pasa cuando son deportados. Bueno, hay muchísimas historias alrededor de esto. Yo les quiero presentar a mi primera invitada que amablemente nos va a contar su historia. Ella es Débora Junech. Débora, bienvenida, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Gracias por estar hoy con nosotros. Débora, usted se fue cuando tenía 15 años a Estados Unidos. ¿Por qué se fue a Estados Unidos tan pequeña? Yo inmigré cuando tenía 15 años porque mi mamá había inmigrado junto a mis otros dos hermanos y nos habíamos quedado solos con mi hermano y a través de que ella se había ido, nos dejó solos. Y luego en la casa se intentaron entrar a robar 2 veces porque sabían que estábamos solos los dos en casa, nada más con mi abuela. Y decidimos inmigrar y llegamos y todo. La trayectoria fue muy difícil porque en la frontera nos separaron a los dos. ¿Su hermano cuántos años tenía también? Él tenía 8 años. Él era mucho más pequeño que Era usted. más Usted pequeño. era la grande, Sí, de 15 años. Sí, yo tenía 15 años y él tenía 8. Y en la frontera nos separaron, nos dijeron que yo iba a cruzar con una familia y él solo con otro muchacho. Ajá, y fue muy difícil para nosotros porque el miedo nos angustiaba y nos decían que teníamos que hacer lo que ellos nos decían porque si no nos dejaban abandonados. Ajá, fue triste y doloroso porque yo más que todo me hice cargo de él. Iba a cargo de él y nos separaron. A veces nos daban comida, a veces no. Nos trataban muy mal, nos insultaban, pero nosotros teníamos el deseo de llegar a Estados Unidos, reunirnos con nuestros padres y nuestros hermanos. ¿Cuánto tiempo duró la travesía desde que salió de Guatemala hasta llegar allá? 1 mes. ¿Un mes? Sí. ¿En esas circunstancias? En esas circunstancias. Entre maltratos, abusos, Insultos. comían y no comían. Sí, nos insultaban, porque al irnos de aquí nos unieron a una familia que también iba una señora y 2 niños. Nos unieron, más que todo dijeron que el pasar México, él y ella iba a ser nuestra madre. Teníamos que decir que ella era nuestra madre. Pero la señora abusaba más que todo de nosotros, nos insultaba, nos decía de cosas. Nosotros aguantábamos porque el deseo es estar con nuestros padres. Claro. Sí. Una vez ahí en Estados Unidos, usted llegó en el 2005, me comentaba. Ajá. En el 2008, en el transcurso de ese tiempo, usted tuvo un hijo allá en Estados Unidos. Sí. Y en el 2008 decide regresar. ¿Por qué? Porque fue cuando fue la redada de Pottsville. Mi mamá estaba trabajando, yo trabajaba en la misma empresa, pero 15 días antes nos despidieron de la empresa. Nos echaron sin ninguna justificación ni nada de la empresa y decidimos buscar otros trabajos, pero mi mamá aún se había quedado trabajando en la empresa. Y al momento de la redada, ella estaba allí y la detuvieron. Y yo me quedé a cargo de mis 3 hermanos menores de edad, los 2 que habían viajado con ella y el que yo llevaba. Eran 3 ellos y... ¿Usted es la hermana grande? Sí, soy la segunda. Mi hermano segunda. mayor Ya. También venía en la redada. Él también lo agarraron y me volví a quedar yo sola con mis 3 hermanos y mi niño. Entonces ya teníamos ese miedo porque a veces nos llamaban a medianoche diciéndonos que migración va a entrar a las casas, que va a revisar todo. Ellos ya no fueron a la escuela y todo eso fue muy, muy difícil para nosotros allá porque no teníamos apoyo de nadie ni de nada hasta que llegamos a la iglesia y ahí nos brindaron un apoyo, nos dijeron, los ayudamos a comprar los boletos para regresar a Guatemala. Y ya regresa usted y entonces viene a Guatemala y con la idea de que usted por haber estado en Estados Unidos a lo mejor y venía en una mejor posición
empieza a correr peligro aquí en Guatemala, usted y su hijo. Pues fíjese que sí, al momento que venimos, pues nos costó adaptarnos a la aldea y todo, porque a mis hermanos venían ya más grandes y venían, más que todo venían bien y se burlaban de ellos porque eran gordos, de mi hermana, la forma que ella vestía y todo. Incluso ahora a veces la insultan en la calle, ella la han amenazado que la quieren secuestrar y nos robaron un carro el 14 de septiembre del año pasado. Nos robaron un carro y nos han amenazado y todo ese miedo, pues hemos tenido pánico a veces decir salimos y no sabemos quién nos vigila, quién nos ve. Y por esa circunstancia mi niño tuvo que viajar para Estados Unidos. ¿Usted lo manda otra vez de regreso? Sí, ya en avión, porque él es nacionalizado. Sí, él nació allá en Estados Unidos, él tuvo la oportunidad de irse. Ahora él está allá, pero siempre la tristeza que está lejos de mí. Por supuesto. ¿Qué opina usted de todos estos casos, lo que usted vivió, lo que su familia vivió y otros muchos que conocemos ahora? Vamos a conocer también más de estas historias. ¿Qué opina usted de todo lo que está pasando? ¿Qué le aconsejaría usted a las personas que hoy la están viendo y que están pensando ir a los Estados Unidos? Pues, en mi opinión, yo pienso que es por falta de recursos, que no hay trabajo y no podemos decir así, trabajar y tener dinero, o todos, sin un estudio no podemos trabajar, porque prácticamente los que se van para Estados Unidos no tienen recursos para estudiar, porque el país está muy difícil, aquí en este país la situación económica. Y yo, pues más que todo, le diría a las personas que están pensando en viajar que lo piensen muy bien, porque el camino es muy difícil y muchos riesgos lleva el camino. Y hasta la fecha siguen habiendo cambios y separaciones en su familia. Lamento mucho que esté lejos de su hijo. Ojalá y se puedan ver pronto. Y le quiero agradecer muchísimo el habernos contado un poquito de su historia, y sé que en esa historia, porque le vi sus ojitos llenarse de lágrimas un par de veces, hay dolor y hay tristeza que aún sigue acarreando, pero le agradezco la valentía de hoy contarnos un poquito lo que usted vivió. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Débora. Y también nosotros hicimos esta investigación de los diferentes casos y lo que sucede y quiénes son los actores dentro de esta migración, dentro de estas historias de migrantes, como hemos titulado el programa. Y una de ellas, por supuesto, persona que hoy va a escuchar usted mencionar mucho, los famosos coyotes. Tuvimos la posibilidad de hablar con uno de ellos y esto es lo que pasó. Llevo 18 años dirigiendo a personas hacia Estados Unidos. Es un gana-gana. Ganan ellos porque van a Estados Unidos y ganamos nosotros porque de eso vivimos. Soy el encargado de la logística para el traslado de las personas hacia los Estados Unidos, porque tengo los contactos y las rutas establecidas desde hace años. Empecé a trasladar a personas desde 1996, pero trabajaba para alguien más. Ahí no era un coyote, ahí era un jalador o guía. Los coyotes somos quienes estamos más arriba. Pues cobro 50,000 por persona que traslado y son 25 personas en promedio por semana. Porque nosotros como coyotes invertimos. Además nosotros pagamos hasta 2,000 pesos por cada migrante que llevamos en México. La última prueba es antes de la frontera con Estados Unidos, donde debemos pagar $200 a los Zetas para tener seguridad. Hoy, queridos amigos, estamos hablando sobre historias de migrantes. Hay muchísimas cosas que están en juego, qué dice Estados Unidos, qué pasa con las autoridades aquí en Guatemala, cuánta atención se le pone a los migrantes. Hay muchas cosas que se están hablando, pero nosotros nos estamos enfocando en las historias, estamos conociendo de cerquita qué es lo que ha sentido la persona, qué es lo que ha atravesado, qué es lo que ha pasado, y por supuesto que todos los pongamos atención porque aunque no haya sido nuestra historia, cómo no, conmueven y llama a la reflexión de qué estamos haciendo todos por nuestra Guatemala también. Vamos a la pausa y volvemos con más.
Al volver. Todavía pudimos pagar 41,000 quetzales al prestamista. Llegó a mi casa diciéndome que esa casa ya no era mía, sino que ya era de él.